Yo voy a hablar de tres cuestiones, ¿sí? Y voy a dar una perspectiva más de política internacional. Y voy a hablar, no es una formación de un equipo de fútbol, pero voy a hablar de 5-4-3. 5 van a ser 5 transiciones que estamos atravesando hoy en la globalización. 4 van a ser 4 cambios que experimenta el poder a nivel mundial. Y 3 van a ser 3 tendencias o 3 nuevas realidades mundiales. Las transiciones, los cambios y las tendencias, todas se aplican a todos los actores involucrados, ¿sí? Esto va a afectar a las compañías multinacionales, a las pymes, a los estados-nación, a los organismos no gubernamentales, ¿sí? A los gobiernos subnacionales y también a los individuos en distintas maneras. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible, voy a tomar 20-25 minutos, así después escuchamos a Sebastián y después lo podemos hacer más interactivo para preguntas, ¿sí? Bien, empiezo con el primer bloque. 5 transiciones que atraviesa la globalización hoy, ¿no? La primera de las transiciones es económica. La estructura, y acá no voy a meter mucho para que Sebastián seguramente les puede dar una perspectiva más profunda. Pero el mundo está cambiando de avanzados a emergentes. La transición económica es de avanzados a emergentes, es un nuevo mundo, ¿sí? Desde el siglo XVIII-XIX, con la instalación del capitalismo como el medio de producción y distribución de bienes, siempre la mayor parte del producto global estaba en manos de lo que llamamos mundo avanzado o países desarrollados, ¿sí? Esta ya no es la realidad. Desde el año 2011 esto cambió. Entonces, la mitad del producto global, dependiendo las medidas y dependiendo los años, ya está del lado de los emergentes. Y esto tiene enormes consecuencias para la estructura mundial. Además, esto tiene una subtransición que es en la dinámica. Hoy en día los avanzados crecen más lento que los emergentes y cuando decaen más que los emergentes. Entonces, es una nueva realidad económica mundial. ¿Sí? Todas las implicancias de esto las vamos a ir hilvanando a lo largo de la charla y queda también para después para las preguntas, pero una realidad completamente nueva. Por eso ya no alcanza el G7, ese grupo de 7 países desarrollados, y ahora hay que hacer un comité ejecutivo de la economía mundial que por lo menos tenga 20, ¿sí? Como el grupo de los 20. La segunda transición es política. Si la primera transición era sobre riqueza, esta es sobre poder. Y esta es de norte a sur, ¿sí? Cuidado con esto, no hay que confundirse, no es que desaparece el norte global o desaparecen, ¿no? Pero irrumpen actores nuevos también. Yo la llamo política, esta es sobre el poder, es de norte a sur, los países del sur global. Y ahí entran un montón de preguntas, ¿no? China es del sur global, es un país que del 78 al 2018, o sea, 30 años creció. Más de 30 años, creció al 10% anual promedio, ¿sí? ¿Cuándo va a ser emergido? ¿Sí? Si no es un gerundio constante que siempre... Entonces, la definición de lo que es el sur global, ¿sí? Ahora India pasó a ser el país más poblado del mundo. ¿Es el sur global? ¿Quiénes son el sur global? ¿Qué es el norte global? Pero esta es una cuestión de poder, de representatividad, digamos, no de oro, como era el de la economía, sino del bronce, ¿sí? No de la riqueza, sino de las reglas. Entonces, esta es la segunda transición, ¿sí? De norte a sur. La tercera transición es geopolítica, ¿sí? La geopolítica, para los que no saben, puede tener un mal nombre, y de hecho durante muchos años lo tuvo, ¿sí? Pues estuvo muy asociada a un inherente belicismo, pero es muy importante recuperar esto. La geopolítica es justamente el cruce entre lo geográfico y lo político, ¿sí? Entre cómo la geografía impacta las decisiones políticas. Y esto nosotros nos hemos desacostumbrado al impacto de la geografía, el clima, los factores naturales. ¿Por qué? Y bueno, porque hay como una especie de determinismo pesimista, pero es súper importante. Yo me acerqué a relaciones internacionales porque me gustaban los mapas, ¿sí? Y me parece que eso es volver a leer los mapas, no da igual. Había un escritor norteamericano, un analista norteamericano que escribió un libro que se llamaba El mundo es plano, Thomas Friedman, ¿sí? Un libro espectacularmente errado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo no es plano, y justamente estas cuestiones que no son planas nos hacen ver la realidad de distinta manera. Pongo un breve ejemplo para que entiendan. Estados Unidos tiene 2 vecinos,
¿Saben quiénes son los vecinos que tiene Estados Unidos? Canadá y México, ¿sí? Y después, eso a norte, Canadá por las dudas, y a sur, México, ¿sí? Y a los costados tiene océanos. Los océanos no son solamente masas de agua, son lo que se llaman fuerzas de freno. ¿Por qué? Porque no tenés a nadie que se levante a la mañana y venga a invadirte. Entonces los océanos te protegen, porque uno ve venir las flotas, ¿sí? Sobre todo en tiempos antiguos, ¿no? Donde esas flotas tardaban y se veían venir de antes. Entonces todas las ecuaciones de seguridad que hace Washington están basadas sobre esta realidad. ¿Saben cuántos vecinos terrestres tiene China? 14. 14 vecinos en el peor barrio del mundo. China se levanta, ¿sí? Xi Jinping a la mañana tiene 1, Rusia, 2, Corea del Norte, 3, India, 4, Pakistán, todos vecinos nucleares, ¿sí? Y Japón, que si lo provocan en 15 minutos arma un robotito y lo manda con una bomba nuclear. No tiene bomba nuclear Japón por las dudas, pero digo, esta es una enorme transición. La geopolítica es del Atlántico al Pacífico, ¿sí? Esta es para volver a ver los mapas. ¿Recuerdan los mapas que nosotros veíamos en el colegio? Que teníamos adelante y del lado izquierdo estaba las Américas y del lado derecho estaba Asia. Es un mapa que tiene el Atlántico en el centro. Y el Océano Pacífico desaparece. Nosotros en las clases mostramos el mapa con el Pacífico en el centro y el Océano Atlántico desaparece, ¿sí? Aunque sea en esa representación gráfica, ¿sí? Por el estrecho de Malaca pasa más del 52% del comercio mundial, ¿sí? Entonces, entender esas cuestiones, y ahí es donde nosotros, no sé si recuerdan que el año pasado estuvo durante más de 2 semanas el canal de Suez paralizado, ¿sí? Bueno, eso impacta muchísimo. En América nosotros tenemos el canal de Panamá, pero tenemos una situación en el sur con Malvinas que también entra dentro de un entramado geopolítico y geoeconómico muy distinto. Entonces, tercera transición del Atlántico al Pacífico. Hay que volver a mirar esas áreas, hay que volver a mirar la geografía. La cuarta transición es tecnológica. Yo la llamaba, en el libro El desorden mundial, la llamaba de lo real a lo virtual. ¿Por qué? Porque para mí, yo me crié en una época, veo que hay estudiantes, me crié en una época donde todo era real, ¿sí? Yo iba al banco y me decían, se cayó el sistema. Y me daban un papel que tenía que mover después. Pero todo era real. Hoy no es así. Hoy hay una enorme parte de la realidad internacional que es, yo la llamaba virtual y ahora ya no la llamo virtual, la llamo digital, ¿sí? Desde las identidades. Cualquiera que tenga un nombre tiene una huella digital en internet, se puede averiguar desde sus posteos, desde sus actividades, desde sus redes, sus participaciones, hasta la guerra, ¿sí? Yo he visto guerras como la guerra del Golfo, la vi desde mi casa tomando una coca, porque era en vivo y todos sabíamos cuándo iba a empezar. Ahora vemos imágenes en tiempo real. Entonces hay una transición muy importante. Probablemente muchos de los que vayan a votar probablemente por primera vez en estas presidenciales, quizás hayan votado en las legislativas, la mayoría de la gente se informa por internet, ¿sí? O de los jóvenes, por supuesto. Con todo lo que eso implica, ¿sí? Todos sabemos que si uno abre un diario papel, los diarios tienen claramente diferentes orientaciones, pero uno puede leer distintos tipos de noticias. Si yo recibo las noticias, tengo algoritmos que me filtran las noticias por las noticias anteriores que leí. Entonces no me van dando toda la realidad, sino que me van dando, y así están programados, cada vez más intenso las cosas que busquen. Cuarta transición de lo real a lo digital. Y la quinta transición de la globalización es cultural, ¿sí? Yo tengo mucho cuidado con los analistas culturales porque son variables muy ociosas y que hay que tomar en cuenta con mucho cuidado. Pero sí es cierto que esta transición que es de Occidente a Oriente, ¿sí? Por supuesto, Occidente es tan poco monolítico como Oriente. Uno no puede decir Oriente y poner a Corea del Sur en la misma bolsa que a Malasia o a China en el mismo lugar que a India, ¿no? Pero sí es cierto que las relaciones entre autoridad temporal y autoridad espiritual, entre Estado y mercado, entre corto plazo y largo plazo, entre representante y representado, entre libertad y responsabilidad, entre público y privado, son completamente diferentes.
Y esto lo tenemos que entender. Lo tenemos que entender cuando el presidente de Estados Unidos habla de los valores de la libertad y la democracia. Y en los años 80 la mayoría de las personas pensaban, de los analistas políticos, pensaban que se discutía cuándo China iba a ir a la democracia. Y mecánicamente se mencionaba que ante un umbral de ingreso X, China iba a disparar sus demandas democráticas. En los años 90 se discutía si China iba a ir a la democracia o no. Ahora nadie lo discute. Xi Jinping es el presidente que preside sobre el desacople entre democracia y libre mercado. ¿Sí? Ese combo al que estábamos acostumbrados, así como cualquiera de ustedes que va a McDonald's espera que le den la hamburguesa, la coca y la papa. Bueno, Xi Jinping sacó las papas, ¿sí? Y dijo, sí, libre mercado sí, globalización sí, pero democracia no. No es que él lo hizo, ¿sí? Pero es un acuerdo distinto. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero son nuevas realidades a las que tenemos que estar atentos. Esto es la parte de las 5 transiciones, ¿sí? Después les dije que iba a hablar de los 4 cambios del poder mundial. Hoy el poder tiene 4 Ds, ¿sí? El poder tiene distribución, difusión, dificultad y dependencia. Nuevamente, les recuerdo, todo esto aplica a todos los actores, ¿sí? Desde los estados hasta las pymes. Entonces, para cada uno las estrategias son diferenciales, pero sí es general. ¿Qué quiere decir que el poder está más distribuido? Hay más jugadores en la mesa. Hasta la guerra entre Rusia y Ucrania se hablaba de la potencial confrontación entre China y Estados Unidos. Y de pronto Rusia salió con otra cosa. Entonces Rusia cuenta, sí. Y después Arabia Saudita, sí. Y Turquía, sí, porque militarmente es importante. Y Brasil, para algunas cuestiones. No se puede, para todos los que están en temas climáticos, no se puede pensar un acuerdo climático sin Brasil y sin Indonesia, que son los países que tienen la mayor parte de cobertura de bosques en el mundo, ¿sí? Entonces estos simplemente son jugadores muy importantes en estas áreas. Hay más jugadores en la mesa hoy. Es muy importante que entendamos que el poder está más distribuido. Como si fuera una mesa de pool, donde hay muchas bolas o pocas. En este momento hay bastantes. En la Guerra Fría había dos grandes que agrupaban a las demás. Era mucho más fácil esa época. Hoy no. El segundo cambio del poder es la difusión. El poder, no solamente hay más bolas en la mesa, sino que están como deshilachadas, ¿sí? Elon Musk, el presidente de Tesla, ¿sí? El CEO de Tesla, presentó un plan de paz para Ucrania, Rusia, de 3 puntos, y lo tuiteó, ¿sí? ¿Ustedes imaginan la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, la conferencia de Versalles, un multimillonario que aparece con una hojita con 3 bullets, diciendo acá lo tengo, con esto Alemania no vuelve más? No quise decir ninguna cosa local con no vuelve más, pero entonces esto es muy importante porque tenemos otros actores empoderados, ¿sí? Tenemos compañías multinacionales, tecnológicas o no tecnológicas, actores subnacionales, organismos internacionales, ¿sí? Fíjense que es tan fuerte el poder de un organismo supranacional como la Unión Europea que Londres dijo, basta, yo de esto no quiero más nada, porque nos están manejando la vida. Nuevamente, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, cualquiera de ustedes seguramente tendrá su opinión, pero hay una creciente difusión del poder, ¿sí? Y crecientemente, todavía no ha ocurrido, pero así como ya tenemos vuelos al espacio que están en manos de personas privadas, probablemente, y ya tenemos contratistas militares privados, podría haber una empresa, una compañía con un ejército. Todo esto que muchas personas pueden decir está delirando, Sebastián lo sabe muy bien, porque cuando dábamos clase, antes del COVID, yo hablaba de las pandemias, no sé si te acordás, y la gente le agarraba a Sebastián a la salida y le decía, pero este tipo está loco. Pero bueno, ahora ya pasó el COVID y puede ser que esté loco, pero no por eso. El tercer cambio del poder, dije distribución y difusión, es dificultad. Hoy administrar el poder en el mundo es muchísimo más difícil que antes. Hoy un candidato presidencial que diga que va a hacer algo, tendría que decirlo con mucha prudencia, ¿sí? Porque es muy difícil administrar el poder. ¿Y por qué? Porque hay más temas en la agenda.
hay más actores en la agenda, hay más arenas en las cuales se puede plantear un tema. Se puede llevar a la ONU, se puede llevar a la OTAN, ¿sí? En el caso nuestro, Mercosur, UNASUR, medio ahí, CELAC, OEA, ¿sí? Hay muchísimas, mucho más difícil administrar el poder. Lo mismo para una compañía, ¿sí? Lo mismo para una compañía. Después podemos hablar en cómo aplica específicamente. Y la última, el último cambio del poder, la otra es la dependencia mutua, ¿sí? Hoy lo que pasa en una parte del mundo impacta tremendamente lo que pasa en otra, ¿sí? ¿Cuántos tuvieron cuarentena? ¿Todos vivían acá cuando fue la cuarentena? ¿Sí? Imagínense que, porque, vamos a ponerlo así, un mercado de animales en la ciudad de Wuhan, en China, está mal regulado, termina Tandil en cuarentena, ¿sí? Y fue así. Seguramente alguno entre el público estará pensando que no, que fue un laboratorio, que un ataque químico o algo, no importa. Vayan de lo menos conspirativo a lo más conspirativo, claramente todas las explicaciones dejan a Wuhan como el centro, ¿sí? Hoy la fábrica de Mattel, que es la que produce juguetes, una fábrica francesa que produce en Shenzhen, en China, desde ahí emite gases tóxicos que generan una nube que da lluvia ácida a los bosques de Canadá, ¿sí? Entonces, hay una dependencia mutua enorme, ¿sí? Enorme. Grecia amenaza con dejar la Unión Europea y tiembla la bolsa de Lima, ¿sí? Entonces, esa dependencia mutua lo vimos muy claramente con el precio del trigo y la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones hay mayores interdependencias o dependencias mutuas. Y por último les dije que eran 3 tendencias, ¿sí? Incertidumbre, aceleración y guerra, ¿sí? Vivimos una era de creciente aceleración y este es un dato objetivo muy importante para todos. Todo va muchísimo más rápido y esto no es una característica marginal al proceso de globalización, es estructural. Primero porque incluso tiene impactos neurológicos, ¿sí? Pero todos los fenómenos ocurren a una velocidad mucho mayor de la que estamos acostumbrados históricamente. Incluso fenómenos que van a una velocidad mayor a la que la capacidad evolutiva humana da. Hemos visto cómo evoluciona la inteligencia artificial, o si no me creen, pongan en doble velocidad el WhatsApp, a ver cuánto pueden escuchar, ¿sí? La segunda es la incertidumbre, ¿sí? Esto no es, la incertidumbre no es desconocimiento, la incertidumbre es que no sabemos por dónde. Nosotros sabíamos que si podíamos saber con mayor o menor nivel de riesgo si iba a haber una guerra nuclear durante la Guerra Fría, ¿sí? El punto más álgido fue la crisis de los misiles en Cuba. Pero la incertidumbre es peor, porque no sabemos a dónde va a saltar. La incertidumbre es como mirar ese campo donde está escondido un león o un tigre y no sabemos dónde está, ¿sí? Y de hecho, por más que después, ex post, se racionalizan las explicaciones, lo cierto es que no saben. Muchísimos colegas míos me decían, no, lo que Putin está haciendo es un juego de póker, es estratégico, no va a cruzar la frontera. Cruzó. Cuando cruzó me dijeron, no, pero esto no va a durar nada porque el ejército ruso lo va a aplastar. No pasó. Al año, cuando lo fui a buscar para pedirles explicaciones, me dijeron, no, pero ahora va a tirar una bomba nuclear. Por suerte no pasó, ¿sí? Entonces, en enorme cantidad de explicaciones que si ustedes van y hacen el Telebeam, van a ver que de antes no se decían. Se dicen después, porque se reconstruyen los hechos después. Pero la incertidumbre es un dato fundamental de los asuntos mundiales. Y el último es la era de la guerra, ¿sí? Los más jóvenes, todos creo, por suerte, porque este es un continente que denominamos zona de paz, pero la guerra para los antiguos, para los griegos, atenienses, espartanos, ustedes vean la película 400 y me dirán de qué lado les gusta estar, para ellos la guerra era una ocurrencia normal, ¿sí? No era una buena ocurrencia, pero ocurría, era inevitable, como la lluvia, ¿sí? ¿Me puede gustar menos? Sí, quizás ese día salí de la peluquería y me arruinó, sí, pero ocurrió igual, ¿sí? La guerra es una realidad que volvió
a los asuntos internacionales, con todos los efectos que eso tiene, desde los efectos humanitarios que lloramos hasta los efectos económicos que incluso pueden ser positivos, ¿sí? Pero el hecho de la guerra, del uso de las armas como instrumento de avance del interés de los actores, volvió y lamentablemente volvió para quedarse. No estoy diciendo que vaya a pasar la Argentina, pero que hay que estar muy preparados y que los cálculos, ya sea el cálculo de seguridad de un Estado o el cálculo de una empresa, porque les cuento, cuando hay una guerra, lo primero que sube es el costo de los fletes marítimos internacionales y el costo del petróleo también. Entonces, aunque más no sea por una apuesta de cobertura. Entonces, todos estos temas, velocidad, incertidumbre y guerra, son tres tendencias que vinieron. Gracias.